Bien, jóvenes de la institución educativa Mariscal Cáceres, del segundo grado de educación secundaria, tengan ustedes buenas tardes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, así como también a sus padres de familia y, por qué no decirlo también, a vuestra maestra de aula, profesora Roxana Zapana Carrillo, quien muy gentilmente me cede estas 2 horas para poder compartir con ustedes experiencias de aprendizaje. En esta oportunidad debo de manifestar lo siguiente, ¿no? En realidad estamos viviendo una situación muy difícil, muy complicada, que es la pandemia. Por eso es muy importante que ustedes tomen los cuidados necesarios para que puedan cuidarse del contagio, ¿no? En el momento que ustedes tengan que salir a la calle por alguna situación, en el momento que tengan que acompañar a algún familiar, tomen las medidas y precauciones que el caso amerita, ¿no? Así como también en la casa, ¿no? Proteger a sus hermanitos menores, ¿no? Siempre estar al pendiente, ¿no? De las situaciones que se pueden presentar. La pandemia, jóvenes, no ha terminado, la pandemia continúa. Lo que ocurre es de que se están colocando ya las inyecciones, ¿no? Preventivas para poder evitar el contagio y de esa manera poder erradicar esta pandemia y, lo que es muy importante, volver a las aulas. Yo creo que ustedes desean volver a las aulas, desean asistir a su institución educativa como lo hacían antes del momento trágico, pero para ello hay que tener un poquito de cuidado y hay que tener bastante paciencia. Dicho esto, voy a pasar a lo siguiente, que es la parte importante de esta sesión de aprendizaje. En la vida real, jóvenes, en la vida real se presentan situaciones en donde muchas veces uno tiene que realizar conteos, uno tiene que utilizar la parte numérica para poder identificar ciertos valores, ciertos patrones que se pueden presentar en un tipo de sucesión. En este caso voy a tomar como reto la construcción de una malla metálica en la institución donde ustedes se educan, ¿no? Para ello yo quisiera que ustedes observen, en este caso, una malla metálica. A ver. Ahí la tienen. Vean ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Una construcción metálica en donde se puede apreciar que existen una gran variedad de triángulos para poder tener la estructura metálica. Voy a cambiar de color para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Yo creo que con este colorcito, ahí está, ahí sí se puede ver mejor. Entonces tienen esta estructura metálica. La idea es de qué manera nosotros podemos identificar el conteo de cada una de las varillas que conforman esta estructura, especialmente en una de las caras laterales, ¿no? ¿Es factible? ¿Se puede hacer? ¿De qué manera se puede hacer? ¿Cómo nosotros podemos determinar la cantidad de varillas metálicas que conforman esta estructura metálica? Si bien es cierto, se puede apreciar más de una cara, lo interesante sería saber específicamente cuántas varillas metálicas constituyen una cara. Entonces, en la vida real nosotros podemos encontrar este tipo de situaciones que nos permite a nosotros poder llegar a un valor determinado. A ver, cada uno de ustedes puede en este momento tomarse el tiempo, de repente 1 minutito, quizás 2 minutitos, y poder alcanzar sus respectivas respuestas. Bien, jóvenes, les voy a alcanzar a ver 1 minutito para que ustedes puedan pensar, meditar y alcanzar resultados. ¿Quién tiene el resultado? ¿Se puede llevar a cabo la parte resolutiva? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente página para
para poder desarrollar de qué manera podemos alcanzar o en todo caso obtener el resultado. Bien, como ustedes observarán, ahí tenemos la estructura, metálica, y en la parte de abajo tenemos los triángulos que se han determinado a partir de una de las caras. Veamos. Ustedes pueden utilizar de repente en su nivel concreto palitos de fósforo, ¿no? para poder hacer estas construcciones. Vean ustedes en el nivel concreto, jóvenes. Construyen un primer triángulo y, a ver, acá, su primer triángulo, y utilizan 3 palitos de fósforo. Y vamos a suponer que cada uno de los palitos de fósforo representa, en este caso, una pequeña varilla de fierro. Para construir 2 triángulos, fíjense, sobre los 3 palitos de fósforo hemos utilizado 2 palitos de fósforo. Hagan de cuenta que esos 2 palitos de fósforo son 2 pequeños trozos de metal que se están colocando para poder construir el primer triángulo y el segundo triángulo. Y así, ¿no? Tenemos el primer triángulo, tenemos el segundo triángulo y tenemos el tercer triángulo. Y así ustedes pueden ir colocando. Por ejemplo, aquí pueden colocar, pueden colocar otro triángulo. Ahí está. Vean ustedes lo que estoy haciendo. Y ahí está. El pulso me está acompañando, jóvenes. Bien. Este sería nuestro cuarto triángulo. Y así podemos seguir construyendo, ¿no? Entonces, fíjense, en la primera posición, ¿cuántas varillas tenemos? Tenemos 3 varillas. En la segunda posición, ¿cuántas varillas tenemos? Simplemente cuenten ustedes. 1, 2, 3, 4, 5 varillas. 5 varillas. En la tercera posición, ¿cuántas varillas tenemos? Bueno, aquí ya teníamos 5, ¿no? 2, 4, 5, 6, 7 varillas, ¿no? Bueno, he agregado un triángulo más, ¿no? Entonces eso va a variar, ¿no? Entonces sería 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Ahora, este es el nivel gráfico. Acá ustedes pueden observar, en el nivel gráfico se ve la estructura de una de las caras del concreto metálico. Y en la parte de abajo ustedes pueden observar una tablita que representaría el nivel simbólico. En esta tablita, ya un poco más estructurada, ustedes pueden observar en la parte de arriba, es decir, en la primera fila, pueden observar ustedes una columna, 2, 3, 4, 5 y así, hasta 48 columnas, ¿no? Entonces, para el primer triángulo, ¿qué cosa es lo que ustedes tendrían que observar? Lo que ustedes tendrían que observar en este caso son cuántas varillas, o en todo caso, cuántos palitos de fósforo están utilizando para el primer triángulo. 3. Entonces acá simplemente lo que hacen ustedes es colocar 3, ¿no? 3. Para el segundo, ¿cuánto? Vendría a ser 5, cuenten, ¿no? 2, 4, 5. 5 varillas de fierro, en este caso estamos usando palitos de fósforo. Para el caso de 3 triángulos, contamos 2, 4, 6, 7, ¿no? 7, 7, 7, 7. Para 4, entonces, vean ustedes cómo va esto. 3, 5, 7, debería ser 9, ¿no? 9. Para 5 debería ser 11, ¿no? Para 5 debería ser
11. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir determinando, ¿no?, la cantidad, ¿no? Y así, puntos suspensivos. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué cantidad de varillas de fierro necesitaríamos para una posición 48? Recuerden que los números de arriba representan la posición o la cantidad de triángulos, o en todo caso, para 48 triángulos, ¿cuántas varillas de fierro necesitaríamos? Yo he colocado aquí, si ustedes observan, he colocado un modelo, pero este modelo tiene que sustentarse. Y el sustento vendría de la siguiente manera. Yo voy a sacar estas cantidades, las voy a colocar aquí en la parte lateral derecha, voy a colocar, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Veamos. Esta es una sucesión de números, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que para construir a partir de 3, 5, tendríamos que sumarle 2. Para construir 7 a partir de 5, tendríamos que sumarle 2 y así sucesivamente, ¿no? 2, siempre sumamos 2. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas iteraciones estaríamos haciendo acá? Estaríamos haciendo una sola iteración. Entonces, nuestra fórmula, ¿no?, nuestra fórmula polinómica, o sea, nuestro t enésimo, estaría constituido por una ecuación, o sea, nuestro t enésimo, tn, sería una ecuación de primer grado, a n más b, donde n representa la cantidad o posiciones, ¿no? A y b son cantidades que necesariamente tendríamos que calcularnos. Y lo podemos calcular si ustedes gustan, ¿no? Para que tengan una mayor información, lo podemos calcular. Entonces, hacemos el cálculo y tendríamos para una primera posición, cuando n es 1, o sea, para un triángulo, tendríamos lo siguiente. A más b vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual, en este caso, a 3. Y para dos posiciones o dos triángulos tendríamos 2 veces a más b sería igual a ¿cuánto? En este caso, 5. Si ustedes cambian de signo a la primera ecuación para resolver un sistema, recuerden el trabajo de sistemas de ecuaciones, ¿cómo se resuelve? Tendríamos 2a menos a, vendría a ser simplemente a, ¿verdad? Entonces, acá colocarían ustedes a, b menos b sería 0 y nos quedaría 5 menos 3, 2. Si a es igual a 2, entonces quiere decir que b tendría que ser 1. ¿Por qué? Porque la suma de a más b debe darnos 3. Y de esta manera se justifica esta fórmula. Se justifica, ¿por qué? Porque en este caso, el valor 2 y el valor 1 corresponderían ¿a quién? Corresponderían en este caso a y en el otro caso a b. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, nosotros queremos calcular para 48 triángulos. Entonces lo que hacemos simplemente es que nuestro n, nuestro n sea igual a ¿cuánto? A 48. Entonces aquí ustedes colocan 48 y lo que tendrían que hacer es utilizar el modelo que sería 2 veces n, como n es 48, le sumamos 1 de acuerdo al modelo que tienen, y 48 por 2 sería en este caso 96, ¿no? 96 y 96 más 1, 97. Entonces la respuesta vendría a ser, para 48 triángulos o 48 posiciones, la respuesta vendría a ser 97 estructuras o pequeños elementos metálicos. Esa sería, digamos, la solución, jóvenes.
que ustedes deben alcanzar, ¿no? Y yo felicito a la participación de ustedes porque en realidad ustedes son bastante participativos, muchos alcanzan sus resultados, otros lo intentan y eso es bueno, ¿no? Al margen de que de repente pudieran cometer algunos deslices en las operaciones, pero lo importante es participar. Lo importante es participar, jóvenes. A ver, algunas preguntas que quisieran ustedes hacer, de repente, profesor, ¿por qué allí 2 o por qué esta ecuación? Estoy llano para poder absolver sus inquietudes. Bien, entonces, viendo la participación de ustedes y considerando que también el tiempo amerita, vamos a participar en la resolución de situaciones problemáticas que muchas veces nosotros observamos en la vida real, ¿no? Bien, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí? Partamos de la premisa que estas situaciones problemáticas de sucesiones y patrones tienen mucho que ver en la vida real. Entonces, como tienen mucho que ver en la vida real, nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos darle una solución, de tal forma que podamos obtener resultados para situaciones un poco más extensas. Porque en este caso, por ejemplo, tenemos una primera situación, una segunda situación y una tercera situación, o en todo caso posiciones. Bien. ¿Qué dice el primer ítem? Diseño de tejidos. La empresa textil Fibra Peruana elabora chompas con diferentes diseños. La curiosidad de uno de sus diseños en su tejido es que presenta figuras como las que se observan. ¿Cuántos cuadrados representará el diseño que va en la figura número 17? En la figura número 17. A ver, veamos lo siguiente. El primer cuadradito representa una primera posición, ¿de acuerdo? Una primera posición. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle como número 1. Los siguientes 4 cuadraditos sería la segunda posición. Le colocamos número 2. La tercera posición estaría constituida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto representaría la figura 1. Voy a colocar F1. Figura 2, F2, figura 3, F3. Pero lo que nos están pidiendo es en la figura número 17. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Aquí, vamos a cambiar esto, vamos a colocarle la cantidad. Aquí tendríamos que ver cómo se estructura la sucesión, ¿no? Si tenemos aquí un cuadradito, tenemos 4 cuadraditos, tenemos 2, 4, 6, 7 cuadraditos, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ir construyendo esto, ¿no? Para obtener el valor 4 tendríamos que sumar a 1 3. Para obtener el valor 7 tendríamos que sumar a 4 3. Y así, ¿no? Sucesivamente. Para obtener el siguiente valor tendríamos que sumar 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se presenta es un modelo matemático, o sea, el t enésimo. El t enésimo vendría a estar representado por, como existe una constancia en una primera iteración, entonces el t enésimo representaría un polinomio de primer grado, de la forma an más b. Esta es nuestra fórmula, digamos,
o nuestro modelo matemático, ¿no? Ahora, lo que importa es calcular cuál es el valor en este caso, de A y B. ¿Cómo lo calculamos? Para poder calcular, lo que simplemente habría que hacer es reemplazar, ¿no?, el valor de n, ustedes lo pueden reemplazar por 1 para la primera posición, ¿no? Entonces, A por 1 vendría a ser A más B, y tendríamos A más B, ¿a cuánto vendría a ser igual? Representaría un cuadradito. Para la posición 2, figura 2, ¿no? O sea, para un n igual 2, tendríamos dos veces A, porque tendríamos que reemplazar aquí 2 por A, sería 2 veces A, más B, esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a 4. Y resolvemos este sistema de ecuaciones, ¿no? Ya ustedes son expertos resolviendo ecuaciones, pero para ello tendríamos que cambiar de signo a la primera ecuación, le cambiamos de signo a todos los términos, ¿ya? Así, y sumamos verticalmente. Entonces tendríamos 2A menos A, simplemente A. B menos B, eliminado, 0 vendría a ser. Y esto vendría a ser igual a 4 menos 1, 3. Entonces, si A es igual a 3, ¿cuál sería el valor de B? Obviamente ustedes me van a decir, profesor, me van a decir, ¿no? El valor de B es menos 2, pero ¿por qué sería menos 2? Porque yo reemplazo aquí 3, profesor, pasa al segundo miembro con signo cambiado y tendríamos 1 menos 3, ¿no? Menos 2. Y ahí tendrían ustedes la parte resolutiva para A y la parte resolutiva para B. ¿Qué significa eso? Significa que el t enésimo sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es A? 3. ¿3 qué? 3 veces n. ¿Y cuánto es B? Menos 2. Menos 2. Entonces, esta sería nuestra fórmula, nuestro patrón, nuestro modelo. Y con este modelo nosotros podemos calcular la cantidad de cuadraditos para cualquier posición. Nos están pidiendo para la figura, dice número 17. Entonces, para n igual 17, ¿cuál sería el valor? ¿Ya? El valor vendría a ser entonces t 17 igual a 3 veces 17, porque ese es el valor de n, menos 2. Y ahí tienen el resultado, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 17 por 3, 51, ¿no? 51 menos 2, 49. Y ahí tienen, jóvenes, el resultado de este primer ítem. Ahí. Entonces, como se darán cuenta, no es complicado, es cuestión de que ustedes se den cuenta, ¿no?, en cada una de las posiciones. Por decir, aquí en el primer cuadradito tenemos, o representaría la primera posición. Para la segunda posición, ¿cuántos cuadraditos tendríamos? 4 cuadraditos. Para la tercera posición, ¿cuántos cuadraditos tendríamos? Tendríamos 7 cuadraditos, y así sucesivamente. Entonces existe un modelo que nosotros podemos utilizar para poder hacer el cálculo, por ejemplo, no solamente para la posición 17, ¿no?, sino de repente para la posición 20, para la posición 50, 100, 1000, ¿no? Entonces, que ya es un poco más extenso y que no es tan sencillo hacer el cálculo, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que recurrir a aspectos formulísticos, como en este caso el Tn, que es 3 veces n menos 2. ¿Qué representa esto? Esto representa el modelo o la fórmula que nos permite determinar cada una de las figuras que nosotros estuviésemos deseando hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta? A ver, quiero escuchar comentarios, preguntas. De repente alguien que diga, profesor, no entendí. A ver, jóvenes.
Bien, jóvenes, entonces, dicho esto, nosotros podemos pasar ahora a determinar, en este caso, la resolución para la sucesión de triángulos. Vean ustedes esta figurita, ¿no? Que está constituido por, bueno, la primera figurita, la segunda y la tercera constituido por tres en conjunto, tres figuritas. El asunto de la, digamos, de la redacción del problema dice lo siguiente. Juan, dice, profesor de matemática, proyecta en la pizarra una sucesión de triángulos rectángulos, lo que en cada paso, dice, aumentan su altura y base en una unidad y se subdividen en triángulos rectángulos pequeños e iguales. La pregunta es la siguiente: ¿cuál será la regla de formación para calcular el número de triángulos pequeños en la figura enésima y en cuántos triángulos pequeños se subdivide la novena figura? Bien, a ver. En la primera figura tenemos ¿cuántos triángulos? A ver, quiero la participación de cada uno de ustedes. A ver, quisiera escuchar la voz. Uno, me están diciendo, ¿no? Correcto. Es cierto, tenemos un solo triángulo, ¿no? Es, digamos, de color guinda, ¿no? Porque hay dos colores aquí, guinda y amarillo. En la segunda figura, a ver, díganme, ¿cuántos triángulos observamos? Bueno, me están diciendo, profesor, estoy observando 4 triángulos. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. 3 de color guinda y 1 de color amarillo. En la tercera figura, ¿cuántos triángulos observamos? A ver, ¿quién me da respuesta? ¿8 o 9? 9 me dicen. Bien, perfecto. Están contando bien. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos. Entonces, ¿cuál sería nuestra sucesión numérica? Aquí hay uno. A ver, hay un triángulo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 4. Aquí tenemos 9. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer vendría a ser lo siguiente. Como estos son números, si ustedes observan, si ustedes se dan cuenta, estos números son cuadrados perfectos, ¿no? Por decir, acá yo puedo colocar 1 al cuadrado. Puedo colocar 2 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, y acá 3 al cuadrado. Quiere decir entonces que el que sigue tendría que ser 1, 2, 3, tendría que ser 4 al cuadrado. Y el que sigue, 5 al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si hablamos de una enésima posición, entonces lo más sensato sería que esa enésima posición la podamos representar como n al cuadrado. Donde n es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. O sea, pertenece al conjunto de los números naturales. 1, 4, 9, 16, 20. Están todos los cuadrados aquí, números cuadrados. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estamos dando solución a la primera parte, porque bien claro dice aquí, jóvenes, ¿cuál será la regla de formación para calcular el número de triángulos pequeños en la figura enésima, ¿no? Entonces acá, en la primera posición hay un triángulo, en la segunda 4, en la tercera hay 9, que lo podemos representar como 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. En la enésima posición tendremos pues n al cuadrado. Entonces,
este valor n al cuadrado representaría el valor que corresponde a la figura enésima. Es decir, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá, esto. Y este sería su... Ahí. Esa sería su parte resolutiva. Ahora, dice, ¿y en cuántos triángulos pequeños se subdivide la novena figura? Ah, ya. La novena figura. A ver, veamos. Un poquito de campo. Entonces, esta vendría a ser la primera parte. A. Ahora, la parte B. Para la parte B, simplemente lo que tendríamos que hacer sería, como nos piden la novena figura, o para la novena figura, simplemente diríamos allá, para n al cuadrado igual 9 al cuadrado. ¿Por qué 9 al cuadrado? Porque se refiere a la novena figura, ¿no? Entonces, esto vendría a ser 9 al cuadrado, 81. ¿Ya? N al cuadrado vendría a ser igual 81. ¿Ya? ¿Qué representa en este caso? ¿Qué representa n al cuadrado? Es decir, es el valor 81. Así como aquí 1 al cuadrado representa un triángulo, 2 al cuadrado representa 4 triángulos, 3 al cuadrado representa 9 triángulos, n al cuadrado para n igual 9, aquí para n igual 9, ¿ya? Que sería la posición, representaría 81 triángulos. ¿Ya? Esa sería la respuesta que nosotros podríamos dar para este problema número 2. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que de repente no esté claro? Vean ustedes que en este tipo de problemas mucho tiene que ver, digamos, el comportamiento de los números. A veces hay una sucesión de números naturales, a veces de números pares, números impares, o en este caso los cuadrados, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en base a eso nosotros tenemos que estructurar nuestra parte resolutiva para poder llegar a la solución. Si bien es cierto, este problema tiene dos partes, en su primera parte lo que simplemente nos pide es determinar cuál es el valor representativo de la enésima posición. De la primera posición es 1 al cuadrado, de la segunda posición es 2 al cuadrado, que es 4, de la tercera posición 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, de la enésima posición sería n cuadrado, ¿no? N cuadrado. Y para una posición, digamos, 9, entonces simplemente lo que habría que hacer sería 9 elevado al cuadrado y obtendríamos 81. Entonces, cantidad de triángulos en la novena posición, 81. ¿Ya? Esa sería la solución. Bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a la siguiente página. Ahí tenemos la siguiente página. Vamos a ampliar un poco más su imagen. Ahí está. Tenemos una mesita. Esto parece un problema físico, ¿no? Pero en realidad, fíjense, imaginen ustedes una mesita, imaginen ustedes una pelotita de esas de goma o de jeve y déjenla caer. Dejen caer la pelotita. ¿Y qué pasa cuando la pelotita cae, ¿no? Cuando la pelotita cae, ¿qué cosa es lo que ocurre? Al caer, al hacer contacto en el piso, rebota. Pero obviamente su rebote no le permite alcanzar la altura de la mesa, o sea, los 3 metros, un poco menos. Vuelve a caer y rebota. Y bueno, al rebotar nuevamente estará, digamos, rebotando, alcanzará una determinada altura, caerá hasta que finalmente se detendrá en el piso. Pero ¿qué cosa es lo que nos piden acá? Ustedes lo que tienen que hacer es observar el fenómeno. En este caso se trata de un fenómeno físico, pero que lo podemos utilizar muy bien para desarrollar este tipo de problemas de sucesiones. Y lo que hay que hacer es, a ver, ¿qué cosa es lo que ocurre cuando cae? Veamos. Dice, la profesora Mónica desarrolla
una sesión laboratorio matemático, en el cual realiza la siguiente actividad. Una pelota rueda y cae de la mesa. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a darle un resalte, ¿no? Ya, la pelotita. Ahí está. ¿Eh? Ahora, esta pelotita, ¿qué pasa con esta pelotita? Esta pelotita cae. Fíjense, al caer hace contacto en el piso. Ya, vamos a... hace contacto en el piso. Pero a ver, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. En la primera caída, a ver, al caer, porque está en la parte superior de la mesa, a ver, le vamos a dar un colorcito, a ver, para que no, o para que se note. Ya, al caer, son 3 metros. ¿De acuerdo? Cae 3 metros. Ya, acá hay una flechita. Ya, listo. Una vez que cae, la pelota rebota y se levanta 2 metros del piso hacia arriba. Entonces, de acá, 2 metros. Hay 2 metros. O sea, cayó desde una altura de 3 metros. Vamos a, para no olvidarnos, a ver, ya, acá ya estamos sumando, ¿no? Porque lo que nos pide, ¿cuál es la distancia vertical que recorre la pelota? Ya, entonces, distancia vertical vendría a ser igual a, primeramente, 3 metros, que son estos, más, luego, en el rebote, sube 2 metros, bien, pero desde el punto hasta donde llegó, o sea, toda esa altura desciende, o sea, otra vez 2 metros. Interesante. Otra vez 2 metros. O sea, ya serían 2 metros. Acá tendríamos más 2 metros. Ahora, en el rebote nuevamente sube. Ahí. Pero ¿cuánto va a subir? Va a subir 1 metro. Porque esa es la altura. ¿Ya? Entonces aquí ustedes colocan más 1 metro. Y finalmente cae. Bien. La pelota cae. Ahí está. ¿Cuánto? 1 metro. 1 metro. Entonces aquí ustedes tendrían que sumar, bueno, 1 metro en subir y 1 metro en bajar. Bien. ¿Cuál sería la distancia vertical? Y ya sé la respuesta que me van a dar, ¿no? Ah, profesor, hay que sumar 3 más 2 más 2 más 1 más 1. Entonces sería 3 más 2, 5. Más 2, 7. Más 1, 8. Más 1, 9. 9 metros. O sea, lo que está pidiendo es cuál es la distancia vertical, ¿no? Vertical. Acá también pueden haber trampitas, ¿no? Por decir, ¿no? ¿Cuál es la distancia vertical en subir? Ah, en subir ya no contaríamos estos 3 metros, solamente estos 2 y 1 sería 3 metros nada más. ¿Y en bajar? Ah, ya habría que contar los 3 metros, estos 2 metros y 1 metro. Distancia vertical que recorre la pelota, bueno, se sobreentiende que es la distancia total, pero no en subir, en bajar, ¿no? Entonces, por eso que aquí el resultado es 9 metros, ¿no? Entonces, de esa manera podemos llegar, digamos, a determinar este resultado. Si bien es cierto, aquí no existe una fórmula, porque en realidad se trata de movimientos, en el caso de la pelota, de subir y bajar cortos, y son limitados, pero lo que sí hay que apreciar es el comportamiento de la pelota en el momento que cae, rebota, cae, va perdiendo altura, no va perdiendo altura hasta que se detiene. Ahora, si el problema quisiera hacerse, digamos, un poco más complejo, bueno, sí, ¿no? Una pelota elástica, por decir, ¿no? Que se suelta desde una determinada altura y comienza a subir, ¿no? Cae primeramente, ¿no? Sube, cae. Entonces, por decir, ¿no? En el enésimo segundo, por decir, ¿no? ¿Qué distancia vertical recorrió? Ahí sí habría complejidad, ¿verdad? Pero por el momento no hay complejidad, entonces el problema es sencillo
y vean ustedes que se han podido lograr el resultado. Bien, jóvenes, yo no sé si hay alguna pregunta con relación a este problema número 3. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta para poder repetir la parte que no entendió. Entonces, ¿hay conformidad, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar a resolver el siguiente problema, que sería el problema número 4. Bien. Tenemos, a ver, aquí tenemos el problema número 4. El problema número 4 dice lo siguiente. Problema número 4. A ver, tenemos 4 figuritas, 4 triángulos equiláteros. ¿Por qué equiláteros? Porque indica que los lados son iguales. En el primer caso, por ejemplo, tenemos este lado igual con este de acá y así, ¿no? En el segundo caso también tenemos este triángulo cuyos 3 lados son iguales. En el tercer caso tenemos lo mismo, ¿no? Igual, igual, igual. Y en el cuarto caso tenemos igual, igual, igual. O sea, 4 triángulos equiláteros de diferente tamaño que están conectados por sus respectivos vértices, ¿no? Ahí, listo. La pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, hay una sucesión aquí, ¿no? Una continuidad, ¿no? Si bien es cierto, solamente tenemos 4 triángulos, ¿qué pasaría si existiese, digamos, puntos suspensivos y habláramos de un enésimo triángulo, ¿no? Equilátero, ¿no? Entonces, habría que indagar un poco más, informarse un poco más, analizar un poco más para poder llegar al resultado, ¿no? Pero volviendo al tema, ya, dice AB 40 metros. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos delimitar esa distancia desde A hasta B. ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia es 40 metros. 40 metros. Dice, si AB es igual a 40 metros, dice, calcula la suma de los perímetros de los 4 triángulos equiláteros. A ver, lo que vamos a hacer es, como son 4 triángulos, vamos a darles valores. Vamos a ver con rojo, aquí, que esto sea X, X, X. Con verde, a ver, para este caso que sea Y, Y, Y. Con amarillo, para este caso que sea Z, Z, Z. Y negro que sea W para el último, W y W. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que tendríamos que hacer nosotros? Dice, calcular la suma de los perímetros. Hay que calcular la suma de los perímetros. Yo voy a hacer lo siguiente, entonces. Suma de perímetros. ¿Igual a cuánto? ¿Cuál vendría a ser el perímetro del primer triángulo? Vamos a ponerle números. No le hemos puesto números. Vamos a numerarlos. Que este sea 1. El otro 2. El otro 3. Y el otro 4. Bien, coloquemos 4. A ver, bien hecho el 4. Listo. Entonces aquí tendríamos suma de perímetros. Ya, perímetro del primero, ya coloquen perímetro del primero, más perímetro del segundo, coloquen perímetro del segundo, más perímetro del tercero y más perímetro del cuarto. Seguimos, suma de perímetros. Ahora, en el caso del primer triángulo, el perímetro sería 3x, o 3 veces x. En el caso del segundo triángulo, vendría a ser 3 veces y.
En el caso del tercer triángulo, 3 veces z. Y en el caso del cuarto triángulo, 3 veces w. 3 veces w. Por lo tanto, suma de perímetros vendría a ser igual. Aquí ustedes pueden sacar factor común, ¿no? Por ejemplo, acá factor común 3, 3, 3, 3. Ese es el factor común. Entonces, ustedes al sacar factor común tendrían 3 y paréntesis quedaría x más y más z y más w. ¿De acuerdo? A ver, ahí está. Pero ¿qué representa x más y más z más w? Entonces, pero, a ver, podemos hacer una anotación aquí, pero, dos puntos, ¿no? X más y más z y más w representa justamente aquí, x más y más z y más w representa los 40 metros. Entonces, la suma de perímetros tendría que ser igual a 3 multiplicado por 40 metros, que es el valor representativo de x más y más z y más w. Y allí tendríamos que la suma de los 4 perímetros de los triángulos sería equivalente a 3 por 40, 120 metros. Bien, aparentemente no se podía, digamos, aparentemente no se podría determinar, porque ustedes dirían, pero si me piden hallar el perímetro, ¿cómo voy a hallar el perímetro si no conozco el valor de cada uno de los lados? En este caso x, y, z y w, no lo conozco, ¿no? Pero fíjense, en la, digamos, elaboración del proceso resolutivo, ustedes pueden encontrar ya en la factorización que justo aparece, al factorizar 3, aparece la suma, x más y más z y más w, que equivale a 40 metros. Entonces, suma de perímetros, 120 metros. Y esa sería la respuesta, en este caso, aquí. Ahí está. 120 metros. Bien, jóvenes, entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar este tema de problemas de sucesiones y patrones. Como les había dicho hace un momento, ¿qué pasaría si de repente los triángulos equiláteros continuaran, ¿no? Y aquí uno más pequeñito y así sucesivamente hasta el enésimo, ¿no? Entonces se podría determinar, claro que sí se puede determinar, ¿no? Lo que simplemente hay que ver es el comportamiento de la distribución y qué tipo de información adicional nos están alcanzando. Bien, si no hay ninguna pregunta, a ver, quisiera escuchar alguna pregunta. Profesor, no entendí esta parte, o profesor, ¿qué pasaría? O profesor, si yo en lugar de triángulos de repente tuviera otro tipo de figuras, por decir cuadrados, rectángulos unidos por un vértice. Entonces también se puede presentar casos, ¿no? Y los problemas en realidad se pueden resolver siempre y cuando uno los plantee bien, tengan las fórmulas resolutivas correctas y también los datos, pues, ¿no? Bien establecidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay ninguna pregunta. ¿Hay conformidad entonces? ¿Están tranquilos? Bien. Entonces, a manera de evaluación, yo estaría formulando algunas preguntas para poder, digamos, evaluar y dar conformidad de que esta sesión de aprendizaje han captado ustedes bien, de tal forma que ustedes podrían responder a las preguntas que se les puede formular en este momento. Por ejemplo, una de mis preguntas sería, ¿no?, si es que en realidad en la vida real nosotros podemos encontrar situaciones de esta naturaleza, ¿no? ¿Alguien que desee participar? Evidentemente, ¿no? Es cierto, en la vida real se presentan porque, ¿no?, los problemas no provienen de la imaginación de la persona, ¿no?, sino los problemas provienen de la vida real. Se presenta una realidad y lo que simplemente el profesor, la persona hace es acomodar, ¿no?, el problema
y darlo, digamos, al estudiante como digamos, una situación problemática, pero que es una situación problemática de la vida real. En este caso hemos trabajado, por ejemplo, con triángulos. En el caso anterior, en el problema anterior, si ustedes observan, hemos trabajado con la pelotita. Este problema tiene todas las características de ser un problema físico, ¿no? Pero que digamos, se presta para poderlo resolver desde el punto de vista matemático, ¿no? Acá tranquilamente podríamos trabajar con tiempos, ¿no? Digamos, alturas para poderlo resolver, ¿no? Y también para, más que todo, darle un grado de complejidad, ¿no? Ahora, en la anterior, en la anterior cara, ustedes tienen, por ejemplo, aquí, tienen esta parte donde ustedes pueden trabajar con este tipo de figuras, ¿no? Aquí hemos considerado, por ejemplo, el trabajo con triángulos. Un triángulo, cuatro triángulos, ¿no? Aquí tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos. Una buena pregunta, jóvenes, sería aquí la siguiente, ¿no? Observando la figura en su conjunto, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la cantidad de triángulos granates o en todo caso triángulos amarillos que se tendría, ¿no? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Y habría que analizarla desde el punto de vista de cómo se presentan los triángulos coloreados de esa manera, ¿no? Pero el problema simplemente va en determinar, digamos, en la enésima figura, cuál es el término, digamos, que nosotros debemos de obtener. Y de acuerdo a la realidad sería para la primera figura 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así hasta n al cuadrado. Y para la novena figura, bueno, como n es igual a 9, 9 al cuadrado sería 81 y ahí tendrían el resultado, ¿no? Y de la misma forma también ustedes pudieran haber trabajado, ¿no? El problema número 1 que se refiere a la empresa textil Fibra Peruana, ¿no? Quien elabora chompas, ¿no? Con diferentes diseños. Entonces, de esta manera, jóvenes, he querido, digamos, plantear la sesión de aprendizaje que se refiere básicamente a problemas que tienen que ver con sucesiones y patrones, ¿no? Entonces, no habiendo preguntas y habiéndoseles formulado las debidas preguntas para que ustedes puedan responder, y considerando que hay personas que han participado, y eso es bueno, eso es un síntoma de que están aprendiendo, ¿no? Y los demás jóvenes también podrían participar, ¿no? Podrían dar a conocer sus resultados, sus puntos de vista, sus ideas, ¿no? Es bueno siempre eso para poder mejorar el trabajo. Bien, jóvenes, entonces, visto esto, y viendo que ya la hora es, digamos, ha avanzado, doy por culminada la clase, y siempre traten ustedes en lo posible de cuidarse, no descuiden sus tareas, sus obligaciones, la parte de higiene, ¿ya? Aún todavía estamos con pandemia, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. Muchas gracias por su atención, gracias a la maestra Roxana por darme cobertura, y a los padres de familia que también, digamos, seguramente están escuchando a un costadito, ¿no? Esta sesión de aprendizaje. Muchas gracias, jóvenes, cuídense y será hasta la nueva clase.